¿Cuántos piensan que Dios ya ha terminado o creen que Dios va a seguir hablando a sus vidas? Bien, entonces ya pueden tomar asiento. Ya creo que el Señor fue claro con la palabra que Dios a través de Misa. Gracias, Misa, por estar dispuesto, ¿no?, a dar una enseñanza que quizás no es cómoda, ¿no? El que te digan que haces mal o que tienes que hacer mal. Pero hemos visto a través de estas enseñanzas ayer y hoy que pues es necesario escuchar la voz de Dios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios? Y cómo Dios habla a través de nuestros líderes, de nuestros pastores, de su palabra, incluso de circunstancias. Pero, ¿qué sigue después de que Dios te habla? Si bien ya Dios habló, ya Dios confirmó, quizás algunos de ustedes, perfecto, ya Dios me dijo lo que tenía que escuchar, quizás. Pero bueno, la cosa no termina ahí. El Señor no se queda solamente con hablar y ya, sino hay un paso más adelante, ¿no? Entonces, hemos visto a través de Samuel cómo él está involucrado en las cosas del ministerio, está involucrado en su obra, en la Biblia. Se ve cómo él servía a Elí y cómo estaba cerca del templo, ¿no? Pero, ¿qué sigue después? Dios ya le habló, ¿no? Le dice que habla, entonces, pero no obstante, la cosa no se queda ahí. No hemos visto todavía lo que Dios le habló a Samuel, ¿o sí? No sabemos lo que le dice a él. Entonces me gustaría otra vez retomar 1 Samuel 3. No obstante, vamos a empezar más adelante, desde el versículo 4. 1 Samuel 3, 4. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y aquí, una vez que Dios habla, viene un proceso importante, y muchas veces quizás no es cómodo. Viene obedecerle a Dios. Misa hablaba acerca de cómo a través de su líder, Toño, mi papá, tenía que tomar ciertas decisiones. Y Misa lo hizo. Y llegó lo que, pues, ahora sí que pues tiene su novia. Pero esa novia no le hubiera llegado a Misa si él no hubiera obedecido. ¿O sí, Misa? Tenía que haberlo hecho. O sea, era necesario. Y muchas veces cuando Dios habla, lo que Dios habla no es muy cómodo. Y quizás no te va a gustar. Y lo que Dios le habló a Samuel, la neta, no es una palabra muy bonita que digamos. Vamos a ver ahora lo que Dios le dijo a Samuel. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni los sacrificios ni con ofrendas, ni con sacrificios ni con ofrendas. Imagínate que Dios te habla acerca de lo que le va a hacer a su líder. Vemos en 1 Samuel 2, cuando Dios habla a Elí, que pues ya lo comentamos antes, que sus hijos eran, así que rebeldes, eran personas pues que no hacían lo correcto delante de Dios.
Y Dios le habló a Elí y le dijo la consecuencia que iba a haber por ese pecado y porque no les estorbó. Y Dios le habla a Samuel la primera vez, en su primer encuentro, le dice: ya voy a cumplir lo que le dije a Elí. Ya voy a cumplirlo. Dios cumple lo que va a decir. Y me imagino a Samuel: caray, no, pues qué difícil debe ser, ¿no? Ver a alguien que ama a Samuel. Estoy seguro que amaba a Elí, porque era su líder, eso era su guía espiritual. Y le dice, Dios le habla de una manera tan contundente: esto es lo que va a pasar. Entonces vemos en el versículo 15, dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque él sabía que no era fácil lo que había escuchado. Y muchas veces cuando Dios te va a hablar, incluso ahorita, no va a ser fácil lo que te va a decir. Pero era aquí el Señor incluso probando a Samuel hasta dónde estaba dispuesto a obedecerle. Y Dios, estoy seguro que ya te habló. Cuando Misa confrontaba, Dios a través de Misa: tienes que dejar esto y lo otro. Híjole, pues no fue cómodo, pero Dios ya te dijo qué tienes que hacer. Quizás no solo se queda en entregar y buscar a Dios, no, o sea, sí, ¿no? Pero ¿qué sigue? Sigue obedecer al Señor. Y vemos más adelante incluso Samuel con miedo, porque dice: no quería decírselo. ¿Cómo le digo a mi líder que ya le cayó el chahuistle? O sea, que ya, pero Elí obedeció incluso a Elí, porque dice: llamando pues a Elí a Samuel, en el versículo 16, le dijo: hijo mío Samuel. Y le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres, palabra de Dios, todo lo que habló contigo. O sea, todavía le dijo: dímelo. Casi lo amenazó, ¿no? Y el versículo 18: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Chicos, nunca se van a equivocar de obedecer a Dios. Nunca, se los puedo garantizar. Y Samuel obedeció tanto a Elí como a Dios, porque él le dijo: esto va a pasar. Y se lo dijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Elí? Pues está bien, que el Señor haga lo que le pareciera. Él estaba dispuesto, porque él sabía las consecuencias. Y dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando se refiere en la traducción que dije, no que dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, quiere decir que todo lo que Samuel decía se cumplía. Dios ya había empezado el ministerio de Samuel a partir de ahí. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y me gusta esta palabra porque vemos al principio de ese capítulo que la palabra de Dios era rara. Y una vez que Dios le habla a Samuel y Samuel obedece, tuvo que estar dispuesto a obedecer, otra vez Jehová empezó a aparecer, se dice. Y muchas veces hay que dar ese paso de obediencia. Es rendir cosas, dejar cosas. Y Samuel lo hizo. Y vemos más adelante, que ya lo platicamos en el capítulo 3, que en el 4 más bien, hubo un proceso de Samuel de formación. No sabemos cuánto tiempo, pero a su tiempo Dios cumplió lo que le dijo a Samuel y cumplió lo que le dijo a Elí. Ya lo platicamos. Los filisteos invaden el pueblo de Israel. Hubo una muerte y se roban el arca. Y a consecuencia de eso mueren los hijos de Elí, y Elí también muere. Y cuando eso pasa, que muere Elí, que era el líder espiritual, se podría decir que pues se quedaron sin un líder. Y ahí fue cuando Dios levantó a Samuel. Él lo levantó y
empezó a ser la voz profética para Samuel. Y vemos más adelante cómo el Señor empieza a restaurar la palabra en una nación en donde ya no recordaban, no habían olvidado escuchar la palabra de Dios. Ya empezaron a conocer más de Dios. En el capítulo 7, anótelo nada más, Samuel el profeta dirige al pueblo a arrepentirse y volver a Jehová en Mizpa. Entonces Dios levanta a quienes están dispuestos a reparar lo que algunos descuidaron. Dios restaura familias, restaura las relaciones, incluso restaura nuestra vida cuando empezamos no solo a escuchar lo que Él dice, sino también obedecerle. Dios tiene un propósito precioso para cada uno de nosotros, hermoso. Y creo que un ejemplo muy claro es Misa. Misa es una historia que pues, yo viví de cerca. Me ha tocado ver ese proceso por el que ha vivido, que no ha sido fácil. ¿Ha sido fácil para ti, Misa? No, nada. Pero es la promesa que Dios da, ¿no? Cuando uno empieza a seguir esos pasos firmes. Y es un proceso, O sea, no solo se trata de escucharle al Señor y rendirlo y obedecerlo, porque es un proceso, un camino que hay que recorrer. Samuel tuvo que recorrer un camino, no se quedó ahí nada más. Y me gustaría explorar un poquito, repasar un poquito lo que vemos en la palabra de Dios acerca de lo que pasó después de que Dios le habló. Ya platicamos que le dijo Elí lo que iba a pasar, y pasa, y después se hace el profeta. Dios empieza a hablar al pueblo de Israel a través de él. En el capítulo 7 vemos que dirigió al pueblo a arrepentirse a Jehová, pero muchas veces escuchar a Dios requiere un precio. Hay un precio que pagar. No es un camino de rosas, porque también Samuel vivió mucho rechazo también, como todos los profetas. Vienen pruebas delante, o sea, uno piensa que cuando uno ya tiene ese encuentro con Dios, Dios te habla, empieza lo chido, que si bien sí es así, pero no es fácil. Samuel empezó a restaurar, Dios a través de la vida de Samuel, lo que se había perdido, no había palabra, pero también gobernar o dirigir un pueblo rebelde conlleva mucha presión, conlleva mucho rechazo. Y vemos en 1 Samuel 8, vamos a 1 Samuel 8, ya lleva un proceso, ¿no? Y dice en 1 Samuel 8, versículo 1: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los chicos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo su derecho. Importante aquí. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Dice versículo 6: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? Y Samuel oró a Jehová. Imagínate trabajar por alguien, para alguien, servir al pueblo. O sea, les dejo de tarea que lean esos capítulos, ¿no? De 1 Samuel 3 al 8. Samuel dedicó su vida a servir al pueblo de Israel, a servirle, a entregar su vida, derramó su vida a Dios, obviamente sirviendo al pueblo de Israel. Y después de años de sacrificio, de trabajo, llegan los ancianos y le dijo: no, ¿sabes qué? Danos un rey. Queremos que ya nos gobierne un rey, porque ellos los gobernaba el Señor. El Señor a través de Samuel hablaba. Y obviamente Samuel se sintió pues traicionado. Oye, pues ¿por qué? ¿No? Y Samuel oró a Jehová:
pero hizo lo correcto delante de Dios. Y es algo que también les invito a hacer, que también ya lo platicamos anteriormente. Las cosas no están saliendo por algo. Vamos al Señor. Y no porque como amuleto, no, sino porque necesitamos de Dios, necesitamos su dirección, su guía. ¿Qué hago? Me traicionaron, te van a traicionar algún día. Me rompieron el corazón, algún día va a pasar. ¿Qué hago, Señor? Y eso fue lo que hizo Samuel, fue lo primero, fue y oró Dios. Y versículo 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Todavía el Señor, siendo paciente, amoroso, consoló a Samuel. Dijo: no, escúchalos, está bien, porque a ti no te han ignorado, a ti no te desprecian, me despreciaron a mí. Ya no quieren que yo gobierne con ellos. Y todavía en el versículo 8 vemos: conforme todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y así es Dios también. ¿Está bien? ¿No quieres esto? Perfecto, esto va a pasar. Y es lo que le dijo el Señor a Samuel: muy bien, escúchalos y diles lo que les va a pasar si se van a quedar con un rey. Y dice el versículo 10: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y les pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará así para sí jefes miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo para que hagan sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y os dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y haréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Prácticamente les dijo: les va a quitar su libertad. Van a empezar a pagar impuestos, como a nosotros no nos gusta pagar impuestos, ¿no? O sea, les advirtió exactamente lo que les iba a pasar. ¿Quieren rey? Les va a pasar esto. Van a tener que dejar lo mejor de ustedes para el reino. Van a pagar impuestos prácticamente. O sea, no van a tener libertad. ¿Quieren eso? Veamos en el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Bueno, el pueblo de Israel estaba tan necio porque veían a otros pueblos. Y podemos tender a hacer lo mismo, porque a veces nos cuesta cuando Dios habla, y Dios habla a mí y tú dices: ¿por qué a mí sí y a él no? O viceversa. Yo pude haber dicho: ¿por qué Misa tiene esto y yo no? Su proceso ha sido muy diferente al mío, demasiado diferente. Y no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Dios me ha tenido que quitar muchas cosas, y entre ellas fue mi mamá. Dios me pidió entregar una relación, un trabajo que llevaba años. Se lo he entregado. También trabajos, he perdido 2 trabajos. Y Dios lo único que ha dicho es: confía. Y así fue Samuel también. Porque vemos el versículo 21, dice: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. O sea, todo lo que el pueblo le dijo a Samuel, ok, Señor, esto es lo que quieren ellos. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Me imagino un Samuel con impotencia y que ching.
debió ser difícil para ellos, para él obedecer. Y Dios le dijo: tú confía, obedéceme, hazles caso, dale lo que ellos quieren. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Más adelante vemos cómo pues Samuel unge al rey Saúl. Y pasa lo que pasaba, o sea, lo que les digo. A pesar de que Dios les advirtió lo que les iba a pasar, si querían seguir así, se los concedió. Y muchas veces Dios va a ser así de paciente contigo. Esto te va a pasar si sigues por este camino, pero ya no responderé, porque eso dice: yo ya no responderé. Y luego llega uno con la cola entre las patas: tienes razón, lo te estoy diciendo. Pero pues no, pero así somos, tercos. O sea, no somos muy diferentes al pueblo de Israel. Y nos pasa, ¿no? Sobre todo cuando uno se enamora, ¿no? Pues a esta edad la hormona, todo lo que da. Ay, que está bien guapa esa niña. Pero no es para ti, no es tiempo. Y ahí vas de terco y llegas con el corazón roto. No era, pues. Pero todos estamos expuestos a eso, o sea, ¿no? Y Dios, en su paciencia, aún así decide. Decir: ok, viene un rey. Y muchas veces, entonces, no sé si Samuel lo entendió o no. Dijo: no entiendo este pueblo necio, no. Pero Dios le dijo: obedece y hazle lo que ellos quieren. Y muchas veces obedecer al Señor no se va a tratar de entender. No vas a entender muchas cosas que el Señor te pida, pero te va a pedir que tú confíes. Y muchas veces con esa obediencia te pide entregar cosas que no quieres. Una carrera, un trabajo, no lo sé. La fidelidad a Dios va a requerir muchas veces a que no le hagas caso a tus emociones. Muchas veces, por más que uno quiera. Entonces, uno puede orar por muchas cosas. Misael nos platicaba, perdón que te voy a usar de ejemplo, Misael, pero es el que tengo, pues de un trabajo, no una oportunidad de trabajo, y que ya se había ilusionado y quién sabe qué, y al final pues recibió un no. Y él sí pudo haber enojado, viendo no, pero él lo aceptó, pues. Y quizás sí le dolió, pero él sabía, confiaba al Señor. ¿Sabe por qué? Y cuando uno lee Romanos 8:28, como lo platicaba, que todo ayuda para bien a los que le aman. Yo les confieso que tuve conflicto con ese versículo. Digo: ¿en qué me ayuda para bien que mi mamá se muera? Humanamente no tiene sentido, pues. Pero cuando leemos ayuda para bien para los que me aman, ese bien no se refiere al bien que yo pienso, sino al bien que Dios piensa. Y muchas veces Dios, no siempre, ¿no? Sus pensamientos son superiores y superan nuestra lógica. Nosotros siempre buscamos una lógica a todo. ¿Por qué 2 más 2 es 4? Ahí vamos, ¿no? Pero hay veces que 2 más 2 es 3. Ah, caray. Y uno se quiebra la cabeza: ¿por qué? No, tú confía en el Señor. Dios no tiene esa lógica. Y a veces vemos al pueblo: oye, te he servido, te he tratado bien, he obedecido, Dios, y todavía quieren esto. Pues bueno, tú obedece, tú confía. Y sabes, hay un ejemplo de obediencia que aún es superior al de Samuel, y es el de Jesús. ¿Me acompañan a Hebreos 5, por favor? Vamos a leer Hebreos 5, del 7 al 9. Y antes de seguir, me gustaría hablar un poquito del contexto de este libro de Hebreos. Hebreos es un libro, híjole, muy rico en la palabra. O sea, cuando tengan chance, estúdienlo de una manera profunda. Entonces, el autor de Hebreos habla de que Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Y muestra que Jesús no solo fue hijo por posición, sino que Él se convirtió en el sumo sacerdote por compasión al experimentar el sufrimiento humano.
Ya está en Hebreos 5, del 7 al 10, perdón. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el versículo 8 es tan corto pero tan profundo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si Jesús siendo Dios tuvo que aprender a obedecer, ¿cuánto más nosotros? Y en la traducción, cuando dice que aprendió obediencia, no se refiere a que él no sabía obedecer, sino simplemente él tenía que aprender la experiencia de lo que es estar bajo autoridad siendo humano. Porque estando arriba en el cielo, pues él era el Rey Supremo, o sea, no tenía que obedecer. Pero él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Y lo vemos en el Getsemaní en Lucas, que Jesús oraba de una manera con tristeza, clamando: Señor, quita de mí esta copa si quieres, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba dispuesto a obedecer aun cuando quizás no quería. Pues por algo hizo esa oración, porque él sabía lo que conllevaba, lo que le iba a doler. Pero él decidió obedecer al Señor. Él decidió seguir y obedeció al final de cuentas. Lo vemos a través de la cruz, ¿no? Y a veces ese paso es el que nos cuesta dar. Dios te puede hablar 1000 veces, muchas veces. Como dice Misa, aquí ya lo traes y ya te dijo qué tienes que hacer. Pero hay casos en los que pues, pasó. Dios te dejó de hablar. ¿Por qué? Pues ¿para qué te hablo si no me haces caso? Yo les confieso que yo soy de esas personas que soy malas para el WhatsApp. Pésimo. Y a veces decía: ¿por qué nadie me habla? Pues sí, pues nunca contesto. Pues ¿cómo quieres? Pues, y es algo que tengo que trabajar y estoy trabajando, la verdad. Y es igual. Tú ya sabes qué tienes que hacer, pero no quieres. Y Jesús decidió experimentar lo que nosotros vivimos por amor a nosotros. Él decidió experimentar tentación porque fue tentado. Decidió enfrentar dolor, la soledad, la traición. Sus amigos lo traicionaron, sus cercanos lo traicionaron, la angustia. Jesús sabe perfectamente cómo te sientes, porque Él lo vivió en carne propia, porque Él decidió por amor a nosotros enfrentar eso. Jesús no aprendió la obediencia estando en el cielo, porque ahí no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay dolor, sino aquí en la tierra, porque Él sabía que cuando uno obedece implica renunciar, confiar y sufrir. Muchas veces la obediencia no es fácil. Y pasa con los papás. Y tareas bien sencillas, ve por las tortillas. Tan bueno que estaba el Roblox, pues bueno, ¿no? O la novela. Entonces, tareas bien sencillas. Y uno cuando tiene, ¿cuántos son hermanos aquí? Los tienen hermanos, ya independientemente de ser el menor. Que te pide algo: ay, dile a mi hermano, ¿yo qué? Dijo: no, te lo estoy diciendo a ti. Ya iba, ¿no? con todo enojado. Y a veces uno piensa que el obedecer es como un castigo. O sea, uno piensa que el obedecer lo cuentan como un castigo, pero en realidad yo lo veo más como una escuela. Porque algún día te va a tocar a ti dar instrucciones. Algún día, ¿cuántos de aquí quieren ser padres? Siendo honestos, papá. Bueno, algún día te va a tocar ser papá, ¿no? Veo a mi hermana, tengo una hermana que hace un mes nació mi primer sobrino, ¿no? Y le cambió por completo la vida. Entendía cosas de mi mamá que ahorita pues ya no entendía antes, y va a seguir entendiendo más conforme mi sobrino va creciendo. Pero ella tuvo que aprender
a veces a la buena, a la mala, lo que es el obedecer al Señor. Y muchas veces la obediencia no se muestra en los momentos de gozo, se muestra en los momentos de dolor. Se muestra en los momentos en los que tienes que renunciar a cosas que tanto quieres. Y a veces, por muchas veces, o la mayoría, esa obediencia requiere fe, mucha fe. Misael necesitaba fe. ¿Te imaginas? Vivía un sueño estando en Canadá, y cuando Dios le dijo regresa, ay, híjole, pues bueno, tengo que hacerlo. Y quizás hay veces que Dios te dice, ya sabes qué hacer. Y estoy seguro que el Señor les confirmó, se nota. Y hay un pasaje también que muestra que a veces se requiere un proceso más elaborado que solo obedecer. ¿Me acompañan en Isaías 6, por favor? Isaías 6. Isaías 6, el versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y se me hace interesante cómo empieza el capítulo, el año en que murió el rey Usías. Si te estudias el contexto, el rey Usías fue un excelente rey, uno de los mejores reyes de Judá. Hubo avance tecnológico, dominó a los filisteos, o sea, era un rey que seguía al Señor, obedecía la voz de Dios. Quizás no terminó de la mejor manera, porque al final su corazón pues, entró en rebeldía, pero hizo cosas grandes para el pueblo. Y que muera el rey, o sea, se puede decir que el pueblo entró en crisis, no tenían rey, no tenía quien los gobernara. Entonces, era un momento triste. ¿Qué pasó cuando falleció la reina Isabel en Inglaterra? Hace rato. O sea, entró de luto una nación. Y más una nación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando no tenemos rey? Y me llama la atención que Isaías tiene esa visión que dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que aclamaba, y la casa se llenó de humo. Mi mente no me da para imaginar semejante escena, pero muestra que quizás no había un rey, pero había un Señor que gobernaba todavía. Y el Señor le permitió ver a Isaías semejante escena, con los serafines que decía que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 sus pies. Ni los serafines podían contener la gloria del Señor, porque tenían que estar en reverencia. Y imagínate esa escena cuando ellos gritaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. O sea, y vemos cuando Isaías entra en semejante escena, en el versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. A Isaías nadie le dijo su condición de pecado, nadie. Él lo vio con semejante gloria. Y así va a pasar contigo el día que te encuentres con el Señor, si ya lo hiciste. Vas a ver semejante gloria y que ya valí. Isaías pensó que ya, hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque él sabía que era impuro delante de Dios. Y cuando uno está delante de Dios no puede mostrarse así, porque sabe que así le va. Versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios,
y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando uno confiesa y está consciente de su condición de pecado, está consciente de que necesita ser limpio, el Señor va y lo limpia, lo purifica. Pero uno tiene que estar dispuesto, sabiendo que tiene necesidad. Y dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió yo: heme aquí, envíame a mí. Hay un proceso que todos tenemos que pasar, sí o sí, y va más allá de la obediencia, y es un proceso de purificación. Isaías, aún siendo profeta, aún conociendo acerca de Dios, necesitó ser purificado. Y Dios no le habló hasta que fuese purificado. Ahí lo dice: después de que fui, o sea, el carbón tocó mis labios y me dijeron, o sea, ya no tienes culpa, fuiste limpio. Dice: y después oí la voz de Dios y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién está dispuesto a una nación que no tiene rey? A una nación rebelde, necia. El pueblo de Israel nunca dejó de ser necio. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Y quizás a veces necesitas tomar eso. ¿Me acompaña el grupo de alabanza, por favor? Los casados ya vivieron este proceso. Bueno, espero, ¿no? Cuando uno empieza una relación, empieza la relación con una pregunta, una relación de noviazgo. ¿Qué le pregunta? ¿Quieres ser mi novia? Y uno dice: sí. ¿Sí, no? Así fue eso. Casados, confírmeme. Después llega otro proceso. Son novios, viven su noviazgo. Y el chavo o el hombre tiene que dar otra pregunta antes, que es: ¿te quieres casar conmigo? Y obviamente pues puede pasar una, dos. Dice que no, dice que sí, pero dice que sí, ¿sí? Y viven su proceso emocionante de matrimonio, de boda. Son los preparativos. Y estando en el altar, ¿qué les pregunta el pastor o el sacerdote? ¿Aceptas a esta persona como tu esposa? ¿Y qué dice? Sí, acepto. Nuestra vida cristiana es muy parecida. Decimos un sí, el primer sí al Señor. ¿Te conocí, Señor? ¿Te acepto como mi Señor y Salvador? Sí. Pero llega después otro sí, al servicio. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En dónde quieres que sirva? Aquí y acá. Ok, sí, Señor, te voy a servir. Pero llega un sí, que este sí es el que más cuesta, que es el sí a la rendición. Es un sí en donde entregas lo último que te quedaba. Y cuesta porque lo tienes que dar más de una vez. Es un sí que ahora sí que es en donde llegas con el Señor: Señor, tengo estos sueños, estos proyectos. Y el Señor te dice: no, ríndemelos. Señor, quiero esta carrera, quiero esto. Dice: no, yo no quiero esto para ti, yo quiero otra cosa. Señor, está orando por una chica que me gusta, es cristiana, y el Señor te puede decir: no, yo quiero otra cosa para ti. Ríndemelos. Señor, quiero dar este paso, y Él puede. Muchas veces el Señor te va a decir que no, y ese es el sí que más te va a costar dar. Misa recibió un no por un trabajo y estaba ilusionado, y ese le dijo: no, no lo quiero. Y yo sé de primera mano que ese sí cuesta, pero vale la pena. Vale la pena, aunque muchas veces duela. Cierra tus ojos.
Yo creo que todos tienen un sueño, un anhelo, algo por lo que tanto han orado. Porque es normal, todo el mundo lo tiene. Pero le has dicho al Señor si estás dispuesto a entregárselo, si estás dispuesto a rendirlo. Jesús mismo recibió un no cuando le dijo: Señor, quítame esta copa. Y el Señor dijo: no, tengo un propósito con esto que quiero hacer, aunque duela. Dios tiene un propósito para ti, tiene un plan para ti. Y Dios ya te habló, ya lo escuchaste, pero Él te dice: eso que tú tienes, entrégamelo. Esa amistad que tanto disfrutas pero te desvía, entrégamela. Ese proyecto, ese sueño por el que has trabajado, yo lo quiero, entrégamelo. Si tú tienes que dar ese paso, si te falta dar ese sí, ya le dijiste que sí al Señor, bien, ya le sirve, ya le dijiste ese sí, perfecto. Pero si aún tienes que dar ese sí, en el que tienes que rendirte a Él, a lo que Él tiene para ti, te invito a que te pongas de pie. Que tienes que rendirte por completo. De nada te sirve escuchar a Dios, de verdad, de nada te sirve si no estás dispuesto a dar ese paso. Porque Dios te puede hablar muchas veces, pero si te quedas parado, ¿cómo Dios vas a dejar que Él obre? ¿Cómo vas a dejar que te deje ese propósito que Él tiene para ti? Que muchas veces tienes que morir a ti mismo. Y Jesús lo dijo: carga tu cruz y sígueme. Muchas veces vas a tener que morir a muchas cosas. Y un ejemplo muy claro es la alabanza, el grupo de alabanza. Si se dan cuenta, ellos están en todos los eventos, ¿sí, no? En todos. Mujeres, niños, en la iglesia general, el congreso, en todos están. Mucho trabajo. Ensayan, hay días de ensayo, hay días que tienen que morir a muchas cosas. Ensayan en su casa, tienen que formarse, no solo musicalmente, espiritualmente. Servir al Señor requiere morir a muchas cosas. Y a veces en nuestra comodidad es difícil dejarlo. Y si algún día, yo estoy seguro que ellos lo han vivido, te sientes desanimado, cansado, es normal. Yo mismo me ha costado incluso ir a la iglesia, porque es humano. Es humano. Muchas veces te van a traicionar, pero Dios te dice: esos sentimientos, ríndmelos. Ríndmelos. Yo tengo algo para ti. Quizás no lo entiendas, quizás no sabes qué tengo para ti, y quizás no lo veas ahorita. Quizás Dios ya te dio una promesa, pero no ha llegado. Y quizás la ves negra, no va a llegar. Pero si Dios te dio una promesa, la va a cumplir. Tarde o temprano la va a cumplir. Te invito a que ores conmigo. Levanta tus manos. Señor, gracias por hablar, Padre. Gracias por mostrarme, incluso quitándome la comodidad, Padre, que a veces no escuchamos, no porque no quieras hablar, sino porque no quiero escucharte, Señor. O que ya me hablaste, Señor, pero no he querido tomar ese paso. Y no es fácil, Padre. Te pido, amado, que sigas hablando al corazón de estos chicos, que sigas sobrando y que le des la fuerza. Dile: dame la fuerza, Padre. Tengo miedo, sí, de quizás dar ese paso, de entregártelo. Tengo miedo, pero lo voy a hacer.
con miedo, pero lo hago, porque te quiero obedecer. La obediencia trae bendición, porque quiero agradarte a ti, Padre. Tú ya hablaste, tú ya obraste, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque me permitiste escucharte una vez más, Padre. Entrégaselo. Quiero escucharte. No seas apático, quiero escucharte orando. Dale, dile que aunque no sea fácil incluso orarte, decírtelo. A veces no tengo palabras y pasa. Dios no se espanta por eso. A Dios no le asusta que te cuesta hablar. Él sabe, Él entiende. No es fácil. Quizás hay veces que ni siquiera puedes hablar, solo salen lágrimas, y está bien, porque esas lágrimas hablan más de lo que tú piensas. Dios sabe lo que tu corazón necesita, pero sabe que hay cosas que hay que quitar. Dios quiere sanar incluso heridas que las circunstancias lo ocasionaron. Ríndeselas. Ríndele esas heridas, aunque duela, va a doler. Es inevitable, chicos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Refúgiate en el Señor. ¿Ya lo cantaste una vez? Habla que tu siervo oye. Estoy dispuesto, ok, ya hablaste. Que no se quede ahí. Que tú puedas obedecer, que pongas por obra lo que has hecho. De nada me sirve que nos digas, híjole, la predicación de Misael, del pastor Samuel, estuvo bien chida. No, ponla por obra. La Biblia está para ponerse por obra. Y paso a paso, paso a paso. Y no estás solo en este proceso. No estás solo. Aquí están los pastores, aquí están tus líderes, tus amigos, aquí está el Señor. No tienes que dar ese paso solo, por más difícil que sea. Quizás tienes que perdonar a alguien porque te lastimó, no es fácil, pero da ese paso. No tienes que darlo solo y no tienes que entregarlo de lleno. Poco a poco, Señor, te lo entrego, Padre. Te entrego, Padre Santo, esas cargas que tienen estos chicos, Padre Santo, esas dudas, Padre amado, que se disipan, amado. Aún aunque no entienda por qué pasan las cosas, Señor, no entiendo por qué me pides esto, no entiendo por qué lo permites, pero yo quiero servirte a pesar de eso. Yo te entrego ese dolor, te entrego esa carga, porque sé que tú tienes un plan y un propósito, Padre. Y aunque no lo pueda ver, tú estás ahí, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Padre. Gracias, Padre. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Seguiré tu
confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Alza tus manos al Señor y dile: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza. Queremos seguirte a ti. Con todo mi